Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no le pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye, pues, casa de David, ¿no satisfeches con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y le pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No calle tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados
santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada a un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Si pudiéramos resumir el Evangelio del día de hoy y la fiesta del día de hoy, podríamos decir que se resume en 2 palabras: confianza y obediencia. 2 cosas que en estos tiempos modernos nos hacen mucha falta. Hoy casi no confiamos en nadie, y hoy nadie quiere obedecer a nadie. ¿O me equivoco? Ya ni los hijos quieren obedecer a los padres. Nadie quiere obedecer las leyes civiles, nadie quiere obedecer las leyes de tránsito, nadie quiere obedecer las leyes de moral. No, estamos en un mundo en el que si a alguien no le gusta, dice: ¿y por qué me miras? ¿Y por qué me dices? ¿Y tú quién eres? Y por todo cuestionamos y no queremos ser obedientes. Hoy la iglesia celebra una fiesta que puede pasar como una fiestecita popular o una fiestecita sencilla, pero es una fiesta muy, muy increíble y muy hermosa. 9 meses más que vamos a celebrar en la iglesia. De hoy en 9 meses vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. 9 meses
a partir del 25 de marzo al 25 de diciembre. Los 9 meses de gestación de un niño en el vientre de su madre. Pero ¿por qué la iglesia celebra estos días? Bueno, hay que saberle responder a los protestantes. La iglesia no celebra fechas en el calendario. La iglesia celebra acontecimientos en el evangelio. Los acontecimientos que suceden en el evangelio, la iglesia les puso fecha. ¿A poco San José tenía acta de nacimiento donde decía que el 19 de marzo había nacido? Si algunos ahorita en el siglo XXI no tienen acta de nacimiento porque se perdió, se robó el expediente, ¿o no es cierto? Yo conozco gente que no tiene acta de nacimiento y estamos en el siglo XXI, no lo anotaron o en el registro civil se les fue el avión, o niños que nunca registraron. Estamos hablando de 21 siglos. ¿Por qué la iglesia celebra el 19 de septiembre a San José? Por una tradición muy antigua, porque la iglesia no está celebrando una fecha, la iglesia está celebrando un acontecimiento. Por eso nosotros el 25 de marzo celebramos el acontecimiento de la visita del ángel Gabriel a una muchachita llamada María. Y el Evangelio de San Lucas comienza de una manera muy interesante. Capítulo 1, versículos 26. Dice, un ángel llegó a una ciudad llamada Nazaret. Desde ahí como que está mal dicho. ¿Cómo que ciudad? ¿Cuántos habitantes se necesitan para nombrar a un pueblo ciudad? Que a veces no crean que es muy importante. Hoy la gente cree que porque vive en una ciudad es superior a una que vive en un pueblo. Vamos viendo y veremos que no siempre vivir en una ciudad te da más crédito que vivir en un pueblo. Las personas somos iguales, los que vivimos en un pueblo, los que viven en una ciudad, los que vivimos en una capital. Es lo mismo. Al contrario, a veces hay más prejuicio en una ciudad que en un pueblo, ¿o no es así? ¿Cuántos habitantes dice las leyes civiles que se necesitan para declarar a un pueblo ciudad? Hasta donde yo me quedé cuando estudié en el seminario, yo terminé en el 2008, ¿hace cuántos años que terminé? 17 años. Según yo estudié, y si no me ayudan, escríbanme en los comentarios, según yo, para que una ciudad sea declarada ciudad se ocupan 25,000 habitantes viviendo dentro de la ciudad, no en el municipio, sino en la cabecera, en una sola comunidad, ¿no? Porque hay municipios que dicen, no, aquí ya somos 40,000, bueno, entre toda la bola de pueblos, ¿verdad? Pero que en uno solo vivan 25,000. Ciudad. Ya para una metrópoli se ocupan, creo que, millones de habitantes, algo así. Pero bueno, no estamos en clase de geografía, ni de habitantes, ni del censos, ni de nada de eso. ¿Por qué San Lucas dice en la ciudad de Nazaret? Según la tradición, dicen que cuando María creció en Nazaret, había cerca de 50 familias. ¿Por qué era llamada ciudad Nazaret? Si hoy dicen que son 25,000 habitantes. Bueno, las reglas eran otras. La gente en aquellos tiempos eran muy pocos los pueblos grandes. Casi toda la gente vivía en su rancho, como antes aquí. Allá el rancho de don Juan, el rancho de don Miguel, el rancho de doña Faustina. Discúlpenme, que me llega un dolorcito y tengo que estornudar con mucha dificultad todavía. Miren, antes la gente vivía como en islitas, en su rancho, en su granja. Ahí tenían sus puerquitos, sus vaquitas. Entonces, los pueblos eran muy dispersos, muy dispersos. Entonces, en un pueblito donde ya vivían 50 familias, 100 familias, pues ya eran ciudades, ¿verdad que sí? Es como ahorita hay pueblos que tienen 20,000 habitantes, 25,000, 30,000 y ya se siente en el centro del universo. No sé si conozcan pueblos así. Y pues realmente, si comparamos esa ciudad con una ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey u otras, bueno, pues nos quedamos muy atrás, ¿verdad? Entonces, depende de dónde la veamos. Pero comienza diciendo en una ciudad llamada Nazaret. La Virgen María vivía allí con su papá Joaquín y Ana. Hay una basílica, hoy voy a decirle a mi editor que terminando la misa les ponga esa visita que hicimos en Nazaret. Hay una basílica que se llama la Basílica de la Anunciación,
que hicieron los padres franciscanos sobre unas ruinas que encontraron en Nazaret, de unas casas chiquitas que había allí. Y abajo de eso hay muchos como asentamientos humanos. Y había una muy significativa que se llama la Gruta de Nazaret, donde se dice que la Virgen María recibe la visita del ángel Gabriel. ¿Qué harían ustedes si se les aparece un ángel? Y tienen 13, 14 años y les saluda. Y le dice, alégrate María. Yo digo que en lugar de decirle alégrate, le hubiera dicho asústate por lo que te vengo a decir. No era cosa menor, ¿o sí? Era algo muy fuerte. Para una persona de 13 o 14 años es algo muy fuerte. Le viene a anunciar que va a ser la madre de Jesús y la bendice y la alaba. Gabriel no viene en nombre propio, viene en el nombre de Dios. Y le dice, llena de gracia, la llena de Dios, la llena de gracia eres tú. Y yo creo que dijo, ¿y este de dónde salió? Yo, llena de gracia, yo, llena de Dios. ¿Quién eres tú? Y ya le explica a lo que viene, ¿no? Vas a concebir y dará a luz un hijo. Pero aquí viene lo interesante, por eso los católicos queremos tanto a la Virgen María, aunque nos critican tanto, pero nos critican porque no estudian a profundidad y porque no estudian verdaderamente quién fue la Virgen María. Les voy a hacer una pregunta no difícil de responder, pero piénsenlo antes de responder. La Virgen, ¿le pudo haber dicho al ángel Gabriel que no? ¿O estaba obligada a decir que sí? ¿A quién ha obligado Dios a algo? Pónganme un ejemplo de la palabra de Dios donde Jesús obliga a alguien a hacer algo. Pónganme un ejemplo. A ver, cuando Jesús llamó a sus apóstoles, les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Ven y sígueme. Pero nadie le dijo, tú tienes que seguirme. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Jonás se lo come la ballena y todo, a pesar de que no quería, Dios le insistió y al final aceptó Jonás, ¿verdad? Igual a Isaías, igual a Jeremías, Elías. Pero no hay una obligación de decirle a Dios que sí. Todas las personas que realizan el trabajo o una misión en el ministerio del servicio de Dios, incluidos ustedes, están por su propia y libre voluntad. Porque somos libres de decir no, no quiero, no me gusta, no puedo. Por eso la Virgen María es el ejemplo vivo de una docilidad total a Dios. Y por eso es admirable que una muchachita de 13, 14 años que está ya comprometida con un hombre que se va a casar en un año llamado José, le diga al ángel Gabriel, claro que le pregunta, pues cómo no le va a preguntar, le va a decir, oye, espérate, a ver. A ver, yo voy a quedar embarazada por obra, pero ¿cómo está esto? A ver, yo no he estado con ningún hombre. Es normal que ella le pregunte, ¿verdad? Y él le responde, pues es normal, no, la Virgen no le está cuestionando, sino que le está preguntando. Es como cuando yo les digo a ustedes, oigan, a ver padre, sí, pero ¿no me puede explicar más cómo va a estar la cosa? Y ya les explico, dicen, no, mejor no padre, yo no la hago para eso. O sí, está bien, yo le entro. Así es. Y así deberíamos, María hoy es un ejemplo de docilidad, de obediencia, pero también de mucha fe. Porque la Virgen María le entró el miedo cuando le dijo, vas a quedar embarazada, vas a tener un niño, le van a poner Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Virgen dijo, ay, espérate, a ver, me agarraste haciendo unos panes muy ricos, me dejas toda nerviosa, ¿verdad? A ver, oye, pero ¿cómo va a ser esto? Y el ángel Gabriel la va a convencer con una arma secreta que trae. Y a mí eso me llena de mucha fe. Cuando le dice, María, la sombra del Altísimo te cubrirá. No te preocupes. Tú déjale a Dios hacer su trabajo y verás cómo Dios te cubre. Y les voy a preguntar algo a ustedes. Por servirle a Dios, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado algo malo
¿O sienten que Dios no los ha cuidado? La verdad es que no. La verdad es que no. A mí luego me dicen, ay padre, ¿se va a ir manejando a esta hora hasta allá? Sí. Ay padre, pero no le vaya a pasar algo. Fíjense, hasta ahorita he manejado en la noche en estos caminos a veces muy oscuros, con personas de todo tipo que ustedes y yo conocemos. Y hasta ahorita nunca, por servirle a Dios, me ha pasado algo. Me he ganado enemigos habladores, pero pues no dejan de ser habladores. Y la Virgen María, yo les voy a poner muchos ejemplos. ¿Qué le pasó a la Virgen María después de que le dijo a Dios que sí? Cuando le dijo, hágase en mí según tu palabra. Miren, cuando nosotros nos animamos a decirle a Dios que sí, sin condiciones, Dios se encarga de poner todo o de facilitar las cosas. ¿Alguna vez ustedes se han quedado sin comer por servir en la iglesia? Llega el dinerito de un modo o de otro. Sí. ¿Alguna vez ustedes se han quedado sin alguna cosa por andar en las cosas de Dios? No. Y sin embargo, hay gente que no es capaz de dejar su negocio para ir a misa el domingo porque creen que se quedan pobres y no les rinde el dinero y ganan y no les alcanza el dinero porque no son capaces de decirle a Dios sí sin condiciones. La Virgen María nomás le preguntó, pero no le puso ninguna condición. Por eso el salmo del día de hoy, para mí el salmo más difícil de decir es el que escuchamos hoy. Porque cantarlo cualquiera puede, hay unos coros que cantan muy bonito, pero nomás cantan, no viven lo que cantan. ¿Verdad que sí? Cantar es fácil o no está fácil cantarlo, pero vivirlo. Y a mí el salmo que más me cuesta cantar es el que hoy se cantó. ¿Cuál es ese salmo? A ver, recuérdenme. ¿Cuál es ese salmo? ¿El número qué? Véanlo en el misalito y díganme. ¿Por qué es el salmo más difícil para mí? Porque me recuerda una frase que a mí me da escalofrío. Esta frase a mí, el estribillo del salmo del día de hoy dice, aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Me cuesta mucho decirlo. Sí me lo sé. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué número es? El 39. El 50, misericordia, Señor, por tu misericordia hemos pecado. Y los demás salmos son hermosos. Pero decirle a Dios, en serio, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aunque me esté torciendo, aunque esté enfermo, aunque me duela, aunque me sienta solo, aquí estoy, Señor, hasta el último día de mi vida para hacer tu voluntad. Qué difícil. Por eso en el Ángelus una de las frases más fuertes es, hágase en mí según tu palabra. Cuando le dice la Virgen María al ángel, decirle a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, está muy canijo esa frase. Porque mucha gente dice, hágase en mí según tu voluntad cuando me convenga. Si no me conviene, mangos. Si no me gusta, no voy. Si no quiero, no lo hago. Entonces ya no es hágase en mí como tú dices. Qué fácil es cantarlo, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. ¿Y qué le pasó a María? Fíjense, ahí les va. María se confió completamente a la sombra del Altísimo. Cuando el ángel Gabriel le dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá tú no te preocupes, María. ¿Qué le pasó a María cuando le platicó a José? No la quería aceptar y luego el ángel Gabriel se puso a trabajar y en sueños le dijo a José, recíbela, porque el niño que espera es obra de Dios. Y ya la salvó Dios a la Virgen. Cuando la Virgen María se encamina presurosa a las montañas de Jerusalén, más de 200 kilómetros en burro para visitar a su prima Isabel, la Virgen María tenía ¿cuántos meses de embarazo? 3 meses de embarazada. A ver, mujeres, súbanse un burro ustedes y caminen 200 kilómetros embarazadas. ¿Qué les puede pasar? ¿No se les puede venir la criatura? ¿Con un burro con muy buenos amortiguadores?
¿Qué le pasó a la Virgen por ir a visitar a su prima Isabel y quedarse con ella hasta que nació Juanito? ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Y luego se regresó, ida y vuelta, en burro, todo terreno, último modelo. No le pasó nada. Cuando estuvieron en Belén y el niño nació, que lo andaban buscando para matarlo, a todos los niños menores de 3 años los mataron, menos a Jesús. Ellos salieron a Egipto huyendo y nadie les hizo nada. Porque la sombra ¿de quién? Te cubrirá. Ahí. Y luego síganle todo lo que pasó en Egipto y regresaron y el niño perdido y encontraron el templo, y luego la profetisa y Simeón que agarran al niño y lo cargan, y luego todo lo que pasó la Virgen con Jesús en las bodas de Caná y los milagros, y fueron y le dijeron, su hijo se volvió loco, vaya por él y tráigaselo. Y luego en la cruz y en el Via Crucis allá andaba la Virgen. ¿Quién le faltó el respeto a la Virgen? ¿Quién la empujó? ¿Quién la aventó? Cuando se acercó la dejaron acercarse y estuvo en la cruz y no recibió ningún insulto ni ningún empujón la Virgen María, porque la sombra del Altísimo te cubrirá por haberle dicho sí a Dios, sin condiciones. Hágase en mí según tu palabra. Y cuando una persona se decide a servirle a Dios, Dios nos cuida. Cuando un sacerdote anda haciendo lo que debe de hacer y se dedica a ser sacerdote, no le pasa nada. ¿Verdad que no? Porque el sacerdote anda bien, confía en Dios, se entrega a Dios en su ministerio. Pero cuando un sacerdote anda haciendo cosas que no son correctas o como que no son propias de un sacerdote, pues le va como le va, porque no se confía a Dios. Y también en un laico que medio ayuda en la iglesia, pero anda allá en la calle haciendo cosas indebidas, pues no lo va a cubrir ninguna sombra. La que te cubre la sombra del demonio a ti. Esa es la que te está cubriendo. Porque tu confianza no está puesta en Dios. Como María puso su confianza absoluta en Dios. No le dijo, hágase en mí según tu palabra cuando me convenga. No, hágase en mí siempre, tu palabra. Y María es una mujer dócil, es una mujer obediente y es una mujer que se confía al Señor. Con los únicos que la Virgen no ha podido son con los protestantes. Esos son los únicos que no la quieren. Toda la historia de la Virgen María, desde que nace hasta la redención de nuestro Señor Jesucristo, su dormición y todos los primeros siglos, hasta el siglo XV, cuando nacen los protestantes, la Virgen es querida. ¿O no es cierto? Ustedes vayan a las catedrales, vayan a la historia de la iglesia. Hasta el año de 1515, cuando nacen los protestantes, empieza el odio y el rechazo a la Virgen. Pero antes no, no había eso. El odio, el resentimiento y todo eso de desmeritar a la Virgen María viene de los protestantes. ¿O de dónde más viene? ¿Sí o no son ellos los que desmeritan la labor de María? Claro que sí. Así que tengan mucho cuidado con esas personas que verdaderamente, los fanáticos, porque hay protestantes muy buenos, muy respetuosos, pero hay protestantes muy fanáticos y muy agresivos, y esos desmeritan a la Virgen María. Y aún así, la sombra del Altísimo la sigue cuidando. Bueno, pues ojalá escuchemos esto de nuestra Madre y aprendamos lo que ella hizo, confiemos en Dios, y ese salmo tan difícil cuando le decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Híjole, hasta paso saliva, porque es muy duro eso, decírselo a Dios, en serio. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir: Padre, escúchanos.